Bueno, entonces vamos a ubicarnos en el contexto. Eh, Aristóteles no va a vivir en Atenas, sino que va a viajar a los 17 años en Atenas, después de la muerte de su padre. De muy joven, su tutor lo lleva a Atenas a estudiar en la Academia de Platón y ahí va a estar 20 años formándose. Después de esos 20 años, a la muerte de Platón, va a viajar a Macedonia para educar a Alejandro. A Aristóteles lo ubicamos en el siglo, entre el siglo IV y el siglo III antes de Cristo. Recuerden que cuando hablamos del siglo IV estamos hablando del 300. Si quieren les doy el dato exacto, pero bueno, no hace falta saberlo, pero nace en el 384. Si lo llevo a siglo, sería en el siglo IV y muere, perdón, nace en el siglo V y muere en el siglo, perdón, nace y vive en el siglo IV, en realidad, porque tiene una vida muy cortita, vive nada más que 62 años, muere muy joven y nace en el 384 y muere en el año 322. Así que una vida tan corta, tuvo una vida muy intensa porque escribió unas 200 obras, de las que solo se conservan 31 de esas obras. No escribe libros Aristóteles, escribe textos, escribe clases. Platón lo llamaba el lector porque decía que le gustaba mucho leer y escribir y no tenía a lo mejor ese interés como que tenían los griegos en el mundo antiguo de trabajar desde la palabra. No quería decir que no lo hiciera, pero priorizaba la lectura y la escritura. Entonces, la obra escrita fue muy grande. No organizó toda esa obra en texto, sino que después sus alumnos la van a organizar. Es por eso que si ustedes buscan libros de Aristóteles van a ver que uno se llama la política, otro se llama la metafísica, otro se llama la lógica, que en realidad no son nombres de temas, sino son ramas de la filosofía. Bueno, esas fueron agrupaciones u organizaciones que fueron haciendo sus alumnos. Estoy hablando de los textos, podríamos decir, más reconocidos. ¿Sí? Después hay algunos que no, pero los más importantes tienen todos esos nombres. Eh, entonces partimos de esta diferencia que tiene Aristóteles con Platón, que afirma que el mundo real es el que se ve. La realidad es la única verdad, esa es una frase de Aristóteles, y que solamente se pueden conocer las cosas a partir de la observación de cada una de ellas. Ahora, la idea de que existe algo más allá de lo visible no desaparece. Ahí seguramente encontraron el concepto de materia y de forma. El concepto de materia, bueno, describe la materia de las cosas. Todo está constituido por un componente material que uno después lo puede dividir desde la química y desde la biología en determinadas sustancias y en determinados componentes. Pero la forma es algo diferente y la forma se relaciona mucho con la tradición del concepto de ser que ya venía desde Parménides y que Platón también lo va a tomar, lo va a aplicar de otra manera. Pero lo que va a plantear Aristóteles es que existe una forma, ¿no? Y la forma es lo que diferencia una cosa de otra, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, con la materia madera, puedo encontrar muchas cosas. Puedo encontrar un árbol, pero también puedo encontrar una mesa, una silla, un escritorio, una cama. Todo está hecho de la misma materia, ¿sí? Pero la forma es diferente. Ahora, esas dos formas tienen una diferencia. Unas son artificiales, porque han sido construidas
por un agente externo, en este caso es un hombre, una mujer, que ha dado forma a algo artificial, ¿no? Como puede ser una cama, un escritorio. Y hay formas que son naturales, ¿sí? Que en ese caso sería un árbol. Pero en todos los casos la forma es lo que está detrás de la materia. Ahí tienen un ejemplo bastante interesante del escultor, ¿no? El escultor hace una escultura de un caballo y esa sería la forma del caballo, y la materia es el mármol. Con esa diferencia entre materia y forma, él logra explicar algo que hasta ese momento no se había podido explicar, que es el cambio de las cosas. ¿Por qué? Bueno, porque ahí hay otro concepto que es el de la esencia. La esencia, podemos decir que es un derivado del concepto también del ser. El concepto de ser, que viene desde Parménides, lo que plantea es que cada cosa tiene una finalidad, una característica que lo diferencia de la otra, ¿no? El concepto de ser me permite diferenciar a un animal a un humano. De ahí la palabra ser humano. Pero con el concepto ser puedo diferenciar un montón de otras cosas. Es decir, que el concepto de ser, Aristóteles por supuesto lo va a resignificar y lo va a denominar esencia o sustancia. Son dos términos que de alguna manera representan lo mismo. La palabra sustancia significa sustantia, lo que está detrás de, lo que está abajo de. Y la palabra esencia viene del griego ousia. Ousia en el pasado eran las propiedades, lo que una persona tenía, su propiedad. Ousia significa propiedad. Entonces, ousia o esencia es la propiedad que tiene una cosa, la característica que esa cosa tiene. Antes, ousia representaba la propiedad material, pero Aristóteles lo resignifica ese concepto y le da ese significado, que la sustancia o la esencia es la característica que algo tiene. Ahora, lo que logra Aristóteles es explicar que cada cosa tiene su naturaleza, tiene su esencia, pero que esa esencia está en constante cambio y ese constante cambio no implica que esa esencia se termine transformando en otra cosa, ¿no? Es una persona, siempre, un ser humano siempre va a ser un ser humano. ¿Sí? Y yo siempre voy a ser, de alguna manera, la misma persona, aunque esencialmente desarrolle otras cosas y otras habilidades que tenía en estado potencial. Por ejemplo, hoy ustedes son estudiantes, pero potencialmente son docentes, o potencialmente pueden ser muchas otras cosas. Pero eso está como guardadito, está como dormido, ¿sí? ¿Esto que usted está diciendo tiene relación con los términos ser en acto y ser en potencia? Exactamente. Exactamente. El ser en potencia significa lo que está en estado potencial. Si yo acá tengo el escritorio, puedo decir que potencialmente esto se podría transformar a lo mejor en una mesa. O se podría transformar en un pizarrón si yo utilizo la parte de arriba. O lo puedo desarmar todo y hacer otra cosa y hago una obra de arte. Eso es el ser en potencia, quiere decir todo el potencial que algo tiene. Y el acto es cuando eso se transforma. Si yo veo un árbol y digo, bueno, uy, de acá se podría hacer una linda mesa. Bueno, eso es un potencial. El acto es si la madera del árbol después se transforma en una mesa. Bueno, eso que explica Aristóteles permite superar la idea que tenía Parménides de que las cosas, las esencias de las cosas no cambiaban. Porque Parménides decía que cada ser
era eterno y no cambiaba, pero no podía explicar el cambio, ¿sí? No podía explicar por qué las cosas cambiaban. Entonces él dice que los cambios eran aparentes. Si yo veía un árbol que se iba secando y que después se convertía en madera para otras cosas, era una apariencia del árbol y el ser del árbol no se veía. Aristóteles no, dice que potencialmente dentro del árbol hay muchas cosas y esas cosas se pueden ir desplegando y pueden ir, podríamos decir, enriqueciendo su esencia o sustancia. Ahora, recuerden que cuando hablamos de sustancia, y esto también va a ser parte de las observaciones y los estudios en biología de Aristóteles, nos encontramos siempre con dos sustancias o con dos esencias. Les doy un ejemplo. Yo esencialmente soy un ser humano como ustedes y eso nos hace comunes, porque tenemos una capacidad racional que los animales no tienen, tenemos el don de comunicarnos, de escribir, de vivir socialmente y un montón de cosas más, que es lo que nos hace humanos y nos diferencia de otras especies. Pero a la vez tenemos una naturaleza, podríamos decir, personal. Cada uno de nosotros tiene una identidad, tiene su propia identidad, su propia esencia, su propio ser. Entonces, dentro de nosotros conviven dos naturalezas. La naturaleza de la especie y la naturaleza del individuo, que hace una vida diferente a la de otra persona. Pero en los dos casos, hay un montón de cosas que se van cultivando y se van desarrollando y se van manifestando en función de las elecciones y de las vidas que nosotros tengamos, que en gran parte eso Aristóteles lo va a definir como el accidente, ¿no? Hay determinados hechos, circunstancias, contextos que hacen que uno desarrolle cosas y otras nunca terminen de expresarse, porque la realidad humana es que nunca podremos llegar a desarrollar todo lo que potencialmente somos, que tampoco lo sabemos, porque uno se descubre en la acción, como decía hoy la compañera, ¿no? En el acto, ¿no? En el acto y en la acción uno descubre las potencialidades que tiene cuando las va desarrollando. Yo puedo tener potencial para la música y no lo sé. Y un día empiezo a estudiar un instrumento y me doy cuenta que tengo oído musical y que no me cuesta la música. ¿Sí? Bueno, eso es lo que tiene que ver con el concepto forma, el concepto materia y el concepto potencia y el concepto esencia y sustancia. Y tenemos 4 conceptos que si no les queda claro después los volvemos a desarrollar. Tema alma, acá ya entramos a la concepción antropológica, porque ya estamos hablando de cómo Aristóteles piensa el ser humano, al igual que Platón lo piensa conformado por un alma, ¿sí? Pero la explicación que va a dar Aristóteles del alma va a ser distinta. Para Aristóteles el alma es lo que da vida al cuerpo, por eso Aristóteles usa el término ánima y no el término griego psique, porque ánima significa lo que anima. Para Aristóteles el alma da vida a las cosas. Ahora, hay distintas almas y esas almas forman naturalezas diferentes. Aristóteles decía que había que dividir las entidades, las cosas, en aquellas que tienen alma y aquellas que no. Las que no tienen alma no están vivas, como el aire, el agua, las rocas. Lo que está vivo son las plantas, los animales, los humanos. Pero esas 3 son diferentes. Esos 3 seres vivos. Las plantas están formadas por un ánima o por un alma vegetativa, dice Aristóteles,
que también tienen los animales y también tienen los seres humanos. El alma vegetativa sería todo el funcionamiento, podríamos decir, orgánico. Funcionamiento orgánico, la química o la mecánica biológica y celular de cada uno de los organismos. Entonces los vegetales van a tener un alma vegetativa. También los animales van a tener un alma vegetativa y también los seres humanos, pues nosotros tenemos una biología que no controlamos. Es decir, hay una parte, hay un universo de nuestro cuerpo que funciona de manera autónoma. Bueno, eso correspondería al alma vegetativa, diría Aristóteles, y es otra capa como otro cuerpo. Un segundo tipo de alma es el alma sensitiva, que es la que tienen los animales y los humanos, que dota a estos seres de sensibilidad, ¿sí? Y de emociones. Y en el caso del hombre a lo mejor mucho más elaborados, pero todo corresponde a otro tipo de alma que era el alma sensitiva. Y un tercer tipo de alma que solamente lo tienen los seres humanos es el alma racional, que es la que nos permite pensar, la que nos permite hablar y comunicarnos. Y que va a decir Aristóteles que a partir de esa habilidad para comunicarnos podemos vivir socialmente, que eso es tema de la política que ahora vamos a desarrollar. Y esa razón que nos diferencia de los otros seres también tiene niveles y dimensiones, que a lo mejor no está muy desarrollado ahí, pero está bueno que lo tengan en cuenta, porque para Aristóteles el pensamiento tiene 3 dimensiones y podemos usar una dimensión de esa razón o usar dimensiones superiores que nos permitan desarrollar otro tipo de pensamientos o descubrir otras cosas. Ahora, a partir de esta clasificación, entramos al terreno de lo que es la metafísica, que estudia no solamente los entes, sino aquello que tiene que ver con los entes, podríamos decir, superiores, porque en esta lógica Aristóteles dice, bueno, a ver, estos son todos los entes que conozco. Pero él se pregunta, ¿podrían existir otros entes? Y él dice, sí, otro ente es el de los números. Los griegos consideraban que los números, ¿sí?, estaban vivos y no tenían una abstracción como nosotros los números con dibujitos, sino que los números eran formas para ellos. Y consideraban que los números eran la base desde la que todo se construía. Todo estaba reducido a números, o a formas matemáticas para los griegos. Entonces, para Aristóteles, los números también eran entes abstractos y superiores a los seres vivos. Y a la vez dice, bueno, pero podría haber un ente superior que de una manera esté más allá de todos los entes y forme parte de la arquitectura del universo. Y aquí empieza él a pensar, desde la filosofía, en lo que él llama el ente divino, como la primer fuerza que pone en movimiento todo. Y acá encontramos la primera idea de un Dios único, pero desde lo que podríamos definir como una inteligencia. Así que para Aristóteles, Dios no es algo humano como lo vemos en la cultura occidental, sino que es una inteligencia, ¿no?, que coordina y está detrás de todo. Y bueno, para ir terminando, podríamos conectar esto con la política, que yo les decía que la habilidad que tenemos como humanos de pensar y de comunicarnos se desarrolla mucho más en la vida social. Aristóteles, como todos los griegos, consideraban que el ser humano no podía vivir aislado. Ellos decían que
Aristóteles decía que la persona que vivía aislada estaba o loca o era un santo. Pero el ser humano común no podía vivir aislado porque es en la vida social en donde se cultiva y evoluciona y se transforma en una persona virtuosa, en una persona mejor. Por eso él va a decir que el ser humano es un ser politicón, que el ser humano es un ser político, mejor dicho, está mal la palabra usada ahí, es un ser político por naturaleza. ¿Eh? ¿Por qué? Porque política viene de polis, y polis era la ciudad. ¿Se acuerdan que hablábamos de que el mundo griego estaba dividido en ciudades y que el griego se consideraba parte de esa vida de la polis, no estaba ajeno a la vida de la polis? Terminamos con la ética. Aristóteles escribe un libro, dos libros sobre ética, pero el que es muy importante es Ética a Nicómaco. Nicómaco fue su hijo, pero también se llamaba Nicómaco su padre, así que hay muchos filósofos que están en discusión sobre a quién le dedicó los libros. La mayoría considera que se lo dedicó a su hijo Nicómaco. Y que habíamos dicho que la ética es una rama de la filosofía que reflexiona sobre la vida y la acción humana. Y justamente parte acá Aristóteles de esta pregunta, de por qué hacemos todo lo que hacemos en la vida, de por qué nos motivamos a hacer tantas cosas, porque queremos ser felices. Entonces, la felicidad para Aristóteles es el único sentido de la vida. Todo lo que hacemos aunque no lo pensemos para ser felices. Lo que él va a decir es que hay tres caminos para alcanzar la felicidad, que con uno solo no alcanza, que habría que compartir los tres, pero eligiendo solamente uno no alcanzaríamos la felicidad plena porque sentiríamos que nos falta algo. De los tres, el primero es el de los sentidos, el de los placeres, es decir, a todos nos hace bien estar con amigos, comer algo rico, tomar, toda la vida de los placeres, de disfrutar de un paisaje, toda esa experiencia podríamos decir que nos lleva a la felicidad, pero es una felicidad que dura un tiempo, es decir, uno cuando come algo que le gusta, está feliz un ratito, después eso pasa, no alcanza para tener una felicidad plena. Otro camino de la felicidad es el de la vida cotidiana. Él le llama el camino del ciudadano, o el camino. Hay distintas interpretaciones y nombres, ¿no? Pero es el camino que tiene que ver con la vida. El camino de la vida cotidiana, de todo lo que uno siente que tiene que hacer para ser feliz, ¿no? Trabajar, ganar dinero, formar una familia, estudiar, ser reconocido, poder ser importante. Bueno, cada persona va a encontrar como una arista dentro de ese camino, pero todo ese camino hace al de la vida cotidiana, que también genera una felicidad, pero esa felicidad no es duradera, porque uno se compra una bicicleta y después quiere tener una moto, y después quiere tener un coche, y después quiere tener una casa, y termina una carrera y quiere estudiar otra, y uno está siempre buscando cosas porque siente que eso no le alcanza. Y el tercer camino es el de la filosofía, que esto también siempre yo se los aclaré de primer día. Acá no hay que entender la filosofía como algo académico, porque ¿quién va a ser feliz leyendo un libro? ¿Sí? Es decir, también un libro te puede hacer sentir bien, pero lo que quiere decir Aristóteles con la filosofía es comprender por qué uno vive la vida que vive, por qué tiene los problemas que tiene, esa necesidad de tratar de entender cosas que a uno le pasan y encontrar respuestas. Bueno, eso hace al camino de la filosofía, que es el camino del pensamiento y de la comprensión de la propia vida. Y lo que va a decir Aristóteles es que este es el más pleno, porque nos da una mayor tranquilidad. Y nos da una mayor armonía que los otros dos. Pero no niega ninguno de los tres y a los tres considera importante porque su ética él la define como el camino del medio, ¿no? Que todo hay que hacerlo en un equilibrio en tres fuerzas. ¿Sí? Bueno,
Esto es todo. Les doy un tiempito para para que me hagan unas preguntas, y ya vamos terminando.